Bueno, arrancamos entonces con el clase de hoy. Como le estaba comentando, vamos a abordar el único tema que tiene la unidad 3, que es de algoritmos genéticos. Difiere con lo que estábamos viendo de lo que es la unidad 1, que vimos más o menos lo que es Machine Learning, vimos los modelos para clasificación y los de regresión. Y en la unidad 2 lo que vimos fueron modelos que tienen que ver con Deep Learning, con redes neuronales, algunas topologías para procesamiento de imágenes, algo para procesamiento de texto y un poquito de lo que son los autoencoders para detección de anomalías y lo de transfer learning, ¿sí? Todo eso le permite a ustedes conocer un panorama bastante amplio y, bueno, seguir investigando un poco más, practicar mucho más y quizá después avanzar a lo que es entender mejor las topologías nuevas que son los transformers, por ejemplo, ¿sí? Ahora la unidad 3 difiere de los que estábamos dando anteriormente, son algoritmos que ahora, como vamos a ver, son más de optimización. Y bueno, sin más preámbulo, arrancamos. Bueno, ¿qué son los algoritmos genéticos? Son una clase de algoritmos de optimización y búsqueda inspirados en los principios de la genética y la evolución natural, dice, ¿sí? Cuando nosotros estábamos viendo Deep Learning, cuando vimos las redes convolucionales para lo que es procesamiento de imágenes, vimos que estaba inspirado, por ejemplo, en el ojo de los seres vivos, ¿sí? En la visión. Sin ir más lejos, ya el mismo concepto de las redes neuronales toma inspiración al funcionamiento, trata de imitar lo que es un cerebro, ¿sí? Como toma la unidad básica que es la neurona y la conexión entre las mismas, y eso es lo que establece una red neuronal. Salvando distancia de cómo es realmente el funcionamiento, sirve como inspiración y trata de emular de alguna manera y generar un modelo matemático de eso, ¿no? En este caso, como dice ahí, son algoritmos de optimización y de búsqueda. Recordemos que optimización es tratar de encontrar, minimizar una función o maximizar una función, y mientras que de búsqueda, ahora vamos a ver que tenemos todo un espacio de búsqueda en donde nosotros vamos a eso, buscar una solución, ¿sí? ¿Por qué está inspirado en la genética y la evolución natural? Bueno, ahora vamos a ver, este es un gráfico para ilustrar, es un árbol filogenético que representa o trata de representar más o menos cómo es el proceso de la evolución, ¿sí? Y el proceso de la selección natural que propuso Darwin. Vamos a hablar un poquito de algunas cositas de cromosomas, genes y alelos. Igualmente, vamos a hacer un paréntesis. Yo no conozco en profundidad sobre genética, así que si hay algún presente que sabe más de eso, podrá corregir o podrá entender si hay algún pequeño error conceptual de lo que es realmente en el campo de la genética, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos todo un espacio de soluciones posibles para un problema que nosotros estamos queriendo resolver, ¿sí? Generalmente, uno de los problemas iniciales que uno se encuentra cuando empieza a ver algoritmos genéticos es, por ejemplo, hay varios. Uno es el problema del viajero, por ejemplo, que no recuerdo bien el enunciado, pero habla así de como que tenemos un grafo donde cada nodo es una ciudad, las aristas de los nodos tienen pesos, por ejemplo, que representan las distancias, y el problema, el enunciado dice que tenemos que recorrer todas las ciudades, evitando pasar por una misma ciudad dos veces y tratando de hacer el menor recorrido posible, ¿sí? Esto acá, aunque parece bastante sencillo, es un problema exponencial, ¿sí? Es decir, que cuanto más nodos tenemos, la evaluación de todas las posibilidades y todas las soluciones crece de manera exponencial, y entonces el coste computacional es muy alto, ¿sí? Entonces, siempre hay, con respecto a estos problemas que son exponenciales, siempre aparecen los, las referencias, que ahora no me recuerdo, pero dice algo así como: si una solución se puede procesar en un milisegundo, evaluar todas las posibilidades nos tardaría
1000 y pico de años, ponerlo así, y ahí se entiende por qué es eso del coste computacional de un problema exponencial, ¿sí? Entonces, este espacio de soluciones tiene la característica de que es un espacio de búsqueda grande y complejo, las soluciones no se pueden encontrar fácilmente mediante métodos analíticos, o la búsqueda exhaustiva es muy costosa, ¿sí? Yo no puedo, o sea, puedo, pero voy a tardar muchísimo en tratar de encontrar cuál es la solución óptima para el problema, ¿sí? En este caso, nosotros nos servimos, por ejemplo, de los algoritmos genéticos, que lo que trata de hacer es de explorar en forma paralela y gracias a su naturaleza estocástica, es decir, azarosa, digamos, va buscando, bajo una cierta heurística que ahora vamos a ver, las soluciones y trata de encontrar el mejor. Hablamos de trata de encontrar y vamos a hablar de que nosotros nos conformamos con una solución, ¿sí? Tratamos de que sea la mejor, pero no nos asegura que sea la mejor en toda la totalidad del conjunto de soluciones, ¿sí? Ahora bien, vamos a explorar los conceptos de la evolución que nos van a ayudar para resolver esto. El primer, el primer concepto que tenemos que manejar es el de individuo, ¿sí? Nosotros tenemos un individuo, tenemos un conejito verde, un conejito mutante, que lo que va a hacer es representar una solución de nuestro problema, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, nosotros vamos a usar en el notebook, vamos a utilizar los algoritmos genéticos para hacer una extracción de características. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que tenemos una regresión múltiple, ¿sí? Donde tenemos 10 features o 10 características. Entonces, una solución, por ejemplo, sería tomar las primeras 5 columnas y las otras 5 columnas no pasarlo al modelo y hacer una proyección y evaluar qué también le va al modelo sin esas 5, por ejemplo. Eso sería una solución propuesta. Yo selecciono 5 columnas de las 10 o selecciono 3 columnas de las 10, paso al modelo de entrenamiento, que en este caso puede ser una regresión lineal, y evalúo a ver qué tal le fue. Eso es un individuo, ¿sí? Un individuo va representando entonces una solución posible de nuestro universo de soluciones. Sí, ahora yo no recuerdo bien cuál era el camino de Euler, lo del ciclo de Hamilton, y también está, por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra. Todo eso son algoritmos que tienen que ver con el tema de grafos, ¿sí? Pueden buscar el problema del viajero y pueden después aplicar lo que vemos acá ahora. Bueno, el siguiente concepto, ya sabemos más o menos que es un individuo. El siguiente concepto es la población. Que la población no es más que un conjunto de individuos que en nuestro caso van a ser un conjunto de soluciones posibles del problema que nosotros estamos evaluando, ¿sí? En este caso, hice con conejitos, tenemos 6 diferentes, 1, 3, 4, 5, 6. 6 individuos que conforman esta población. Cada individuo representa una solución del problema que nosotros estamos buscando resolver u optimizar, ¿sí? Siguiente concepto, cromosoma, gen y alelo. Lo que es cromosoma, ADN y demás en la genética son distintos niveles de condensación, digamos, del material genético. En este caso, nosotros nos abstraemos y decimos que cada uno de los individuos va a tener un conjunto de valores, toda esa tablita, digamos, que es el cromosoma. Para cada una de las casillas le vamos a llamar gen, y cada uno de esos genes pueden tomar un determinado valor. Esos valores que puede llegar a tomar son los alelos, ¿sí? También van a encontrar que estos se le llaman genotipo, también lo pueden encontrar así, son terminologías que usan para estos algoritmos. Y cabe aclarar que ahí nosotros tenemos unos y ceros para cada alelo, pero pueden ser caracteres o pueden ser valores numéricos, números enteros, dependiendo del problema donde nosotros estemos abordando, ¿sí? De vuelta, hay cosas que, por ejemplo, nosotros tomamos de las redes neuronales y de cómo funcionan las neuronas, el cerebro, digamos, pero acuérdense que es siempre una idea, digamos, una inspiración
y no se hace toda rajatabla, digamos, ¿sí? Sino que es más o menos tomar ciertas ideas y llevarlo al campo de la computación, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué puede representar ese uno, esos ceros? Y pueden representar valores booleanos, ¿sí? Puede ser true o false. Supongamos que nosotros tenemos un problema de regresión múltiple en donde tenemos 5 columnas y queremos predecir una variable un target, un objetivo. Nosotros podemos decir, bueno, este individuo lo que va a hacer es pasarle al modelo solamente la columna 1, bueno, vamos a con el 0, la columna 0, la columna 0, la columna 1, la 2 no, la 3 no, y la 4 finalmente sí. En base a eso, el modelo va a ser entrenado, va a generar una predicción, con el test, se va a hacer una métrica, como estábamos viendo, y en base a eso va a dar una aptitud o un rendimiento de esa solución, ¿sí? Ahora bien, entonces si nosotros tenemos otro individuo con otro genotipo, este, por ejemplo, va a pasar solamente la columna 0 y la columna 3, por ejemplo. ¿Sí? Es de vuelta. Depende todo del problema donde que vamos a estar planteando. En este caso, por ahí está haciendo referencia a lo que vamos a ver ahora en el notebook. ¿Sí? ¿Qué otro concepto importante aparece acá? ¿Cómo nosotros sabemos qué individuo es mejor? ¿Y por qué nos importa que sea mejor? Tomando lo de la teoría de la evolución, nosotros sabemos que sobrevive en el ambiente las especies, los individuos más aptos, ¿sí? Los mejores son los que pueden transmitir su material genético y generar descendencia, mientras que los que no se adaptan al medio quedan en el camino, ¿sí? Entonces, van quedando los mejores, se van cruzando y estos van generando pueden generar nuevos individuos, ¿sí? Bueno, ahora bien, sí, es el mejor el que tiene más chance de reproducirse en ese momento. Bueno, ¿cómo medimos eso? Fíjense que ahí yo le estoy pasando esa nomenclatura es media rara, yo estoy pasando todos esos valores bajo una función, me arroja un 3 y el segundo me arroja un 8. Eso ahí vamos a encontrar que hay un montón de nombres, puede ser aptitud, calidad, fortaleza o fitness. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Bajo alguna métrica, nosotros vamos a determinar qué tan apto o qué tan bueno, qué tanta fortaleza tiene este individuo. Por lo tanto, esta solución, qué tan buena es esta solución. Entonces, ahora vamos a ver más adelante cómo se usa. Nosotros podemos decir, bueno, bajo esta métrica, bajo este fitness, el conejito blanco, la solución blanca, es mejor que la, que la lila, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos medir. De vuelta, esto acá de las métricas también va a depender del modelo, de qué modelo estamos usando, qué tipo de problema estamos usando, ¿sí? Conceptualmente es esto, ¿sí? Tenemos individuos que representan soluciones de todo un conjunto de soluciones posibles. La población es la selección de algunas soluciones que a priori nosotros vamos a establecer de manera aleatoria, ¿sí? Luego vamos a pasar por un proceso de evaluación, digamos, de qué tan buenas son estas soluciones y vamos a pasar por otros operadores que ahora vamos a ver. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda o seguimos? Bueno, sí. Bien. Partimos entonces de nuestra población. La población generó individuos de manera aleatoria y lo que vamos a hacer ahora, ahora vamos a hacer primero una abstracción y ahora vamos a ver bien en qué consiste todos estos operadores. El algoritmo genético lo que va a hacer es
pasar a los individuos, a toda la población, por una serie de operadores y va a actualizar esa población, ¿sí? Entonces, vean que en este caso, lo que se hizo fue a ese conejito naranja, eliminarlo por otro que se supone que tiene mejor fitness, ¿sí? Esa es la generación 1, generación 2 actualiza otro de las soluciones, generación 3, generación 4, y finalmente la 5, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, nosotros tenemos una población inicial que fue determinada de manera aleatoria. Esta población pasa por una serie de operadores y estos operadores, a través de cada generación, va renovando o va actualizando la población, ¿sí? Se supone y se espera de que todos estos individuos vayan mejorando su fitness, ¿sí? A medida que va pasando las generaciones. Esto de las generaciones, después, cuando veamos la implementación, es un hiperparámetro de lo que va a ser nuestro algoritmo. Nosotros podemos definir cuántas generaciones queremos, por ejemplo, queremos 50 generaciones, podemos establecer criterios de convergencia, es decir, si llegamos a la generación 10 y no estamos notando mucha diferencia entre los nuevos individuos, cortamos ya el entrenamiento, la búsqueda, digamos, porque ya no tiene mucho sentido, ¿sí? Ahora, ¿qué es todo esto de los operadores? Tenemos nuestra población inicial, y el primer proceso, digamos, o la primera etapa de los operadores es la selección, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a mostrar primero. Tenemos selección, luego tenemos cruce, después tenemos una mutación y luego la sustitución finalmente en la población inicial. ¿Qué implica la selección? La selección básicamente es, bajo algún criterio, tomar dos individuos que van a actuar como individuos padres de la nueva generación, ¿sí? Esta selección, como vamos a ver, depende de varios métodos, depende del criterio que uno tome. Hay una filmina que explica mejor eso. En base a la selección, yo veo cuáles tiene, por ejemplo, mejor fitness, y en base a eso va a servir como algún criterio, eh, va a servir como criterio para elegir cuáles son los padres más óptimos para generar una descendencia, ¿sí? Es lo que estábamos hablando sobre. Luego se produce el cruce, que es básicamente cruzar los dos individuos de alguna manera, que ahora también vamos a ver cómo se puede hacer, algunas de las más utilizadas. Luego está el proceso de mutación, que si tomamos de lo que es genética y demás, es cuando hay no me va a salir la palabra, pero cuando hay una copia de ADN en un ser vivo, puede que falle, digamos, la copia y salga una, una mutación, ¿sí? Una anomalía en el ADN. Esa mutación puede ser beneficiosa o perjudicial para el individuo. Y luego se evalúa a ese individuo, si ese individuo es mejor, si tiene un mejor fitness, y se realiza o no la sustitución en la población inicial. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros estábamos en un espacio de búsqueda que es muy grande. Entonces, bajo toda esta heurística, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, si tengo dos individuos que son bastante, dentro de los aleatorios que genere, son bastante buenos como solución, es probable o es posible, hay que ver, que al cruzar las características de los dos padres yo obtenga un individuo que combine las bondades de los padres, ¿sí? Esa vendría a ser más o menos la idea. Entonces, yo selecciono los mejores, los cruzo, se introduce un proceso de mutación para salir un poquito, esto lo de la mutación vamos a ver que permite salir de mínimos locales, por ejemplo, introduce algo de azar para buscar soluciones y luego se hace la sustitución. Claro, aparte cuando surge la vida, recuerden que, por ejemplo, no había tanta protección contra, por ejemplo, los rayos cósmicos, que los rayos cósmicos son uno de los principales
factores que influyen en romper, digamos, la cadena de ADN y generan mutaciones, ¿sí? Entonces, en ese momento se generaban, en la primera etapa de la evolución de la vida, hubo muchísimas mutaciones por esa razón, ¿sí? Esas ideas también se pueden tomar y volcar acá. Podemos hacer que tanto el cruce como la mutación son dos hiperparámetros que nosotros definimos, por ejemplo, y la mutación es un porcentaje con el que yo quiero que se lleve a cabo alguna mutación o no en las generaciones, ¿sí? Porque tampoco me sirve de que en todas las generaciones yo meta mutaciones y meta en todos los bits, digamos, de ese genotipo. A veces me conviene de vez en cuando hacer de manera azarosa alguna mutación, ¿sí? Por ahí, cuando nosotros estamos en un periodo que recién está iniciando el proceso, digamos, de búsqueda, quizás nos conviene tener una mutación alta para ir saltando, digamos, y encontrando soluciones posibles, y a medida que vamos convergiendo, ir disminuyendo el proceso, la mutación, ¿sí? Algo así como la tasa de aprendizaje en las redes neuronales, vieron que nosotros poníamos un learning rate bastante por ahí alto. Una de las estrategias que se puede hacer es tomar un learning rate alto y a medida que va avanzando el entrenamiento ir haciéndolo un poco más pequeño, ¿sí? Entonces la idea es primero dar unos saltos un poco grandes en el espacio, digamos, de donde nosotros estamos buscando el gradiente descendente, hacer pasos más grandes, pero a medida que nosotros vamos encontrando una solución o vamos convergiendo, los pasos se van haciendo un poquito más chiquitos, por ejemplo. Algo así es lo que se puede adaptar también acá en la mutación. ¿Está? ¿Hasta acá hay alguna duda? Si no, vamos a hacer una explicación en profundidad de cada uno de estos. Bueno, seguimos. Bueno, partiendo de los individuos de la filmina anterior, que teníamos un conejo púrpura y uno blanco, supongamos que cada uno tiene su genotipo correspondiente, ¿sí? Ahora, siempre suponiendo, ¿no? Porque esto es un ejemplo conceptual nomás. Supongamos que de todos estos conejos que nosotros tenemos, el blanco y el lila fueron los mejores, son los mejores candidatos para generar una descendencia, por así decirlo, prometedora, ¿sí? Tomamos esos dos, vamos a utilizar un cruce que es por solo en un punto, corte en un punto, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es tomar los genotipos y en algún punto cortarlos, ¿sí? Y luego intercambiar, así como se ve en la imagen, ¿sí? Esta es una forma de cruce, hay varias, esta por ahí, una de las más usadas. Vean que de alguna manera yo estoy cruzando las características de cada uno de los individuos, ¿sí? Ahora bien, tengo estos dos genotipos, estos dos nuevos individuos, dependiendo de la tasa de mutación que yo voy a introducir, cambio de manera azarosa uno de los valores. ¿Sí? Fíjense que en el primer individuo el cero pasó a valer, el cero de la columna vendría a ser 2, pasó a valer un uno, mientras que en el segundo individuo la primera columna, la columna cero, que tenía un valor uno, pasó a valer cero. ¿Sí? Entonces, esto me generan dos nuevos individuos que tienen nuevo fitness, tienen nuevas características, por así decirlo, que me pueden o no servir, ¿sí? Puede ser que los padres eran muy buenos y el hijo no salió con las mismas características o bondades, ¿sí? ¿Cómo puede ser que sí, combinó lo mejor de ambos y además sufrió alguna mutación y quedó un super conejo? Y bueno, eso me conviene mantenerlo en la población ahora, en la nueva generación, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos.
No, no, se evalúa solo el mutado. Los mutados. Gracias a que hay uno, que hay otro. Este mutado que es 1101, le puse con un colorcito negro, es un conejito negro, y el 00001 es un conejito amarillo que no va a ser muy bueno. Entonces, supongamos que le pasamos por por un fitness, una métrica, vemos que el negro es óptimo, el amarillo no, y yo de alguna manera voy a hacer una sustitución en la población inicial, ¿sí? Y eso va a ser mi primera generación de la que vimos hoy de que teníamos la población inicial y los operadores. Los operadores engloban a todo este, selección, cruce, mutación y sustitución. No, por los mutantes, che, nunca vieron X-Men. Bueno, bueno, cuando uno empieza a ver estas cosas, por ahí surgen algunas cuestiones que no se pueden llevar a así, ahí tratamos con humanos, ¿sí? Así que abstenerse de comentarios. Bueno, avancemos. Ahora bien, estábamos hablando de la aptitud fitness, esto es bastante importante, ¿sí? Los roles. ¿Para qué nos sirve todo esto del fitness? Nosotros tenemos que es la evaluación de la calidad de las soluciones, es lo que estábamos viendo. Vemos qué tan bueno es el individuo, qué tan buena es la solución propuesta. Nos permite establecer criterios para la selección de los individuos para la futura generación. Establece una dirección de la búsqueda, ¿sí? Yo no estoy buscando a ciegas, sino que tengo una cierta heurística como para algún criterio para yo seguir buscando. Si bien mi comportamiento es estocástico, yo sé para dónde no ir, digamos, ¿sí? Y determinación de la convergencia, es lo que estábamos hablando. Si yo bajo, no sé, 20 generaciones veo que ya no hay una mejora en el fitness de los individuos, ya podría considerar que ya terminó mi búsqueda, ¿sí? Puede que no, que ya llegue a una convergencia de la solución, ¿sí? Ahora, ¿qué métricas yo puedo usar para la aptitud o fitness? Y va a depender también del modelo que yo estoy usando, ¿sí? Yo puedo utilizar el error del modelo como fitness, o puedo utilizar el accuracy, la precisión, el recall o el F1 score como métricas. Recuerden que ahora nosotros estamos hablando todos de un concepto evolutivo, que estamos viendo la selección y todo eso. Lo importante acá es que nosotros tenemos una solución y queremos medir qué tan buena es. Supongamos que tenemos el caso este de los conejos que tienen un genotipo de 5 características, 5 genes, donde dijimos que cada una corresponde a si tomamos o no una columna para pasarlo a un modelo. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un modelo de regresión, por ejemplo, nos conviene usar el error, ¿sí? Medir el error. Bueno, si yo te paso de estas 5 columnas solamente 3 y mido, entreno ese modelo, lo evalúo con el test y evalúo cuánto es el error que tiene este modelo de regresión, yo puedo saber qué tan bueno es este individuo, ¿sí? Lo que nosotros estamos persiguiendo acá es minimizar, ¿sí? Estamos optimizando, pero haciendo una minimización. Mientras que si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo una clasificación y queremos medir lo que teníamos, si recuerdan, la matriz de confusión, que de ahí salen las métricas, por ejemplo, de la precisión, el recall y demás, eh, nosotros lo que vamos a buscar es una optimización, pero maximizar, ¿sí? Una maximización, ¿sí? Vamos a buscar eso. En el notebook que nosotros tenemos ahí, está la aclaración ahí, yo lo puse acá para poder charlarlo y explicar, es que nosotros, por un tema de reciclar, digamos, código, lo que se puede hacer es siempre buscar la maximización, ¿sí?
¿Cómo? Y transformamos el dominio, digamos, del error del modelo, ¿sí? Si yo aplico o mido el error de un modelo, el error del mismo puede ser entre cero e infinito, ¿sí? Ese es el conjunto de valores el dominio de valores que puede tomar el error del modelo. Si ahora al error del modelo yo lo multiplico por un menos, entonces tengo menos el error del modelo, mi dominio va desde menos infinito a cero. Entonces, yo puedo enfocar mi búsqueda, digamos, a maximizar el menos error del modelo, ¿sí? Entonces, un modelo que se acerque a cero significa que es mejor que uno que tiene menos 25, por ejemplo. Y por ende, si yo comparo esos dos individuos, esas dos soluciones posibles, el que se acerca a cero es el más óptimo, ¿sí? El que tiene mayor fitness. ¿Se entiende, Fey? Bueno, seguimos. Bueno, selección. Cuando empiecen a buscar van a ver que hay muchísimas formas de selección. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a presentar más o menos los más utilizados, los más conocidos. Tenemos método de ruleta, método rank, selección competitiva o por torneo y la selección truncada, ¿sí? Eso ahí cuando lo lean puede que lo saquen rápido. Acá la idea es hacerlo un poquito más gráfico para entenderlo. De vuelta, estos son hiperparámetros que después en la clase que vamos a ver ahí en el notebook, uno lo pasa como un parámetro, elige cuál de los métodos quiere, están disponibles, creo que los tres primeros están, ruleta, rank y tournament están, no recuerdo si el truncado está, y la idea es que ustedes también cuando agarren el notebook, experimenten también con los métodos, vayan jugando con esos hiperparámetros y vean a ver cómo es el comportamiento, a ver que si le da mejor resultado, peor resultado y demás, ¿sí? ¿En qué consiste el método de la ruleta? La selección método de ruleta es la probabilidad de que un individuo sea seleccionado es proporcional a su fitness relativo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos nuestra población inicial, sí, que fue generada de forma aleatoria. Aplicamos la función de fitness para cada uno y cada uno arroja un valor. Ahora bien, tengan en cuenta que cuando estamos hablando de fitness, siempre es un escalar, ¿sí? Es algo numérico, algo que yo puedo medir, ¿sí? Ahora, ¿cómo sigo calculando lo de método de la ruleta? Hago la suma de todos los valores. Esto me va a dar 24, si no sumé mal. Y la probabilidad de seleccionar a cada uno de estos individuos es la que está ahí al lado, ¿sí? Como 8 dividido 24, que eso es lo que me va a generar, va a ser proporcional al fitness relativo, el fitness relativo 24. ¿Se entiende más o menos cómo va? Entonces, cuando yo haga la selección de esta población, el individuo más óptimo tiene 33% de posibilidad de ser elegido. El segundo, que es el conejo verdecito, que tiene un fitness 6, fíjense, tiene un 25% de ser seleccionado. Mientras que el que tiene peor fitness, que es el conejo rojo, tiene un 0,04 que vendría a ser un 4% de posibilidades de ser elegido, ¿sí? Esto es bueno y depende. Depende del contexto, depende del problema donde nosotros estemos. Puede ser que nosotros tengamos un montón de características y justo este individuo que es malo por ahí tenía algo bueno y nosotros no sabemos, ¿sí? Y eliminarlo y no darle la posibilidad de generar un cruce por ahí puede ser que no era lo mejor, ¿sí? Entonces, por ahí la desventaja que tiene este método es que da demasiado peso a los que tienen un fitness muy alto. Fíjense que si el conejo blanco tenía muchísima más diferencia, iba a tener una probabilidad muy alta comparado con los otros. ¿Sí? Supongamos que tenga, no sé, 24
en comparación a los otros, iba a ser altísimo la probabilidad de que sea elegido para la futura, para generar la futura población, ¿sí? Otro método que tenemos es el método de rank. La probabilidad de selección de un individuo es inversamente proporcional a la posición que ocupa tras ordenar todos los individuos de mayor a menor fitness. ¿Qué significa esto? Tenemos nuestra población de conejos, tenemos cada uno con su fitness correspondiente, los ordenamos de mayor a menor, ¿sí? Y en base a eso, en base a la posición que ocupa, le otorgamos una probabilidad, ¿sí? Este generalmente es un poquito más equitativo, ¿sí? El menor todavía por ahí sufre un poquito lo que estamos viendo, prácticamente dio casi 4% de vuelta, era el rojo, pero por ahí el verde está un poquito más equilibrado, el mejor que era el blanco ya no tiene tanta probabilidad como antes, que era hoy 33%, y también es más equitativo, acá no se ve tanto, pero si supongamos que el blanco tenía un porcentaje de un fitness de valor, no sé, 50 para exagerar, él iba a ser, él es muy bueno en comparación al resto, pero la probabilidad en el anterior iba a ser muy alta, y en este caso, como depende solamente de la posición en el que él quedó rankeado, digamos, no importa si él era 8, 20, 100 o 150. Él está en la posición 1 y va a tener 0,28% de ser seleccionado, ¿sí? Por ahí no es tan abrasivo, digamos, con la diferencia entre fitness de los individuos, ¿sí? Entre el mayor y el menor. ¿Me siguen hasta acá más o menos? Bueno, selección competitiva. Este no hice gráfico, no me dio el tiempo, así que vamos a hablarlo nomás. Selección competitiva. Se seleccionan aleatoriamente dos parejas de individuos de la población, todos con la misma probabilidad, y de cada pareja se selecciona el de mayor fitness. Y la ventaja es que es más equilibrada que las anteriores. Este básicamente es, todos los individuos tienen una probabilidad de generar una descendencia, eh, todos tienen posibilidad de generar una descendencia, básicamente. Por ahí este es el más equilibrado. Ah, pero estaba recibiendo una llamada. ¿Ahora se escucha? Bueno, lo importante acá es que la selección competitiva es un poquito, no es tan abrasiva como las anteriores, es un poquito más equilibrada. Y bueno, es una de las variantes que tenemos después como hiperparámetro para seleccionar los padres, ¿sí? Ahora, lo que es cruce o crossover, tenemos cruzamiento a partir de un solo punto, cruzamiento a partir de múltiples puntos y cruzamiento uniforme. Cruzamiento a partir de un solo punto es el que vimos en la explicación anterior, que era básicamente en un punto del genotipo cortarlo y a partir de ahí mezclar, digamos, los dos. Tenemos cruzamiento a partir de múltiples puntos, que es cortar en varios puntos, como dice el nombre, y el cruzamiento uniforme, que es básicamente de dos individuos genera solamente uno y va tomando ya sea el alelo del primer padre o del segundo, dependiendo de algún criterio que nosotros queramos. Por ejemplo, puede ser 50 y 50, por ejemplo. A ver, me aguardan un segundito. Bueno, ahí está. Mil disculpas por una interrupción. Bueno, de vuelta, son hiperparámetros. La idea acá es que tampoco se rompan tanto la cabeza de cómo está funcionando todo. Son
posibilidades, hay muchas más, muchos cruces más. La idea es que ustedes ahora, después en la práctica, ustedes eh, vayan experimentando de qué tipo de cruzamiento le parece que funciona mejor, cuál da mejor rendimiento, cuál es el método de selección que le parece a usted que es mejor, y porque también depende, existen tantas posibilidades, porque también depende del espacio de búsqueda, así depende de los datos, y es por eso que uno tiene que empezar a tantear y probar a ver qué es lo que funciona mejor, ¿sí? Así que ya estamos listos para ir al notebook. ¿Alguno tiene una pregunta? Si no, arrancamos con el notebook a ver cómo implementar esto. Bueno, vamos. Bueno, si pueden, entren al aula, en el apartado unidad 3, vean si está disponible la- el notebook que vamos a utilizar ahora. Yo creo que le habilité, así que la deberían tener disponible. Excelente. Bueno, el que está ahí es el que subió y nos dejó disponible Axel. Este que yo le voy a mostrar ahora tiene una ligera diferencia al final. Yo le agregué una cosita ahí para mostrarla nomás. Por última se actualiza, pero por ahora, para lo que vamos a hacer ahora, le viene de 10, ¿sí? Bueno, hay que aclarar que esto acá es un notebook que no utiliza librerías, ¿sí? Sin librerías, es Python puro. Obviamente que tiene detrás algunas librerías como NumPy, sklearn para hacer el entrenamiento de los modelos y demás, pero está muy bien explicado, está muy bien detallado las clases, así que es larguito, así que nos dura muy bien y por ahí puede que uno se vaya perdiendo, pero lo importante es que ustedes, si ya están manejando muy bien Python y ya entendieron todo lo que estamos moviendo de sklearn y el manejo de todos los modelos y demás, este va a ser re intuitivo y va muy, muy rápido. Igualmente, está muy bien documentado. Nosotros pues lo único que hacemos es llamar a la clase que ya está armada y generar la población y empezar la búsqueda, ¿sí? Así que nada más que eso. Este link acá que van a ver, que es ciencia de datos, de acá se sacó los códigos estos. Muy recomendado, muy, muy recomendado. Así que si tienen tiempo y quieren seguir explorando más, véanlo porque la verdad que vale la pena ese blog. Están muy buenos los ejemplos que dan con Python, hay de todo, ¿sí? Así que eso es como una sugerencia, una recomendación. Otra cosa, esto es sin librerías, dijimos, hay otra librería que se llama DEAP, que requiere un poquito más de trabajo entenderlo, sí. Ya tiene clases todo para hacer lo que es los algoritmos evolutivos, y su curva de aprendizaje es un poquito más complicada, ¿sí? Entonces lo que nosotros optamos es ir con este ejemplo, que es todo de Python, entender bien lo que es los conceptos y después, bueno, eh, pasa por ustedes, digamos, explorar, si quieren a futuro, esa librería, digamos, que permite la implementación de los algoritmos evolutivos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, lo que hace es la importación de la librería que va a utilizar. Vean que hasta ahora hay todo más o menos lo que estábamos usando. Importan algunas cosas del mismo Python, importa NumPy, importa de sklearn, los datasets, las métricas, eh, importa, y esto que es importante, importa varios modelos, vean, ¿sí? Del módulo de regresión lineal importa una regresión logística y una regresión lineal. Recuerden que la lineal regression lo que permite es una regresión propiamente dicha, mientras que la logística, si bien tiene este nombre, es para clasificación binaria, ¿sí? Clasifica entre dos nomás. Después tenemos sklearn ensemble, que es ese módulo que nos provee todo lo que tiene que ver con los ensambles de árboles. Tenemos un random forest para clasificar y un random forest para regresor. Todo esto utiliza internamente después el código, ¿sí?
Vamos a diferenciar dos clases, la clase individuo y la clase población, que como pueden intuir, trata de emular todo lo que vimos recién de la teoría, ¿sí? El individuo va a tener ciertas características, va a tener su número de variables, que dice la longitud. El array que define el individuo debe coincidir con el número total de predictores disponibles. Básicamente es cuántos genes tiene que tener ese genotipo que estábamos viendo hoy, que era de 5. En nuestro caso, por ejemplo, si tenemos un modelo de regresión que tiene 10 columnas, en nuestro caso el número de variables va a tener que ser 10. ¿Sí? No, no hay más. Después puede tomar diferentes valores, que son los alelos, pero la cantidad tiene que haber 10, la longitud de ese array. ¿Sí? Número máximo, número mínimo. Esto está, si ven, está muy bien documentado, muy buena práctica. Por ejemplo, ahí empieza la clase, genera un comentario con las tres comillitas y explica totalmente todo estallado, hasta indica cómo instanciar un objeto de clase individuo, ¿sí? Entonces, tenemos los parámetros que le podemos pasar a cada uno de los individuos, tenemos también los atributos, ¿sí? Internos, cada uno tiene su explicación, si es un entero, si es un booleano, si es opcional. También informa más acá abajo las excepciones, que si recuerdan cuando vieron con Axel, esto acá lo que permite es que si estamos instanciando, creando un individuo y hay algún parámetro que no está cumpliendo las especificaciones que necesita la clase, va a arrojar un cartel de error y va a indicar que, por ejemplo, acá, que que el n máximo, nosotros pusimos mayor al número de variables, entonces ya va a saltar un error, por ejemplo, y demás. Y esto es de las notas, dice el argumento nmax. A ver. Acá, nmax estricto, dice. Forzar a que el individuo no pueda contener más de nmax predictores, dice. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Vamos a decir que yo tengo las variables, digo que tiene 10 genes, ¿sí? Y yo digo, bueno, de los predictores, que yo quiero que sean, valgan 1 o 0, true o false, yo digo que el máximo sean 5, por ejemplo, ¿sí? Porque yo estoy queriendo buscar una solución en la que las características se reduzcan, ¿sí? Yo quiero buscar reducir la cantidad de features necesario para hacer una buena predicción, ¿sí? Yo no quiero usar las 10. Yo quiero hacer una extracción de características, por ejemplo, y buscar las 5 mejores, las 5 que mejor arrojan resultado, por así decirlo, ¿sí? Entonces yo puedo decirlo, bueno, el n máximo yo quiero que tenga 5. Si yo lo pongo como estricto, el más de 5 no se va a pasar, ¿sí? Y si yo no pongo este, si en alguna mutación pasa de que tiene 6, no pasa nada. No, si yo local no le paso ningún valor, por default, él queda en falso, ¿sí? Tengo que especificarle si quiero en true. El verbo, no sé cómo sería en inglés, es para ver información del proceso durante la ejecución del código. En este caso, está por default en false. ¿Qué otra cosa podemos sacar acá que sea relevante? Fitness, importante sí, es un float que indica el valor fitness del individuo. O sea, cada individuo va a tener asociado, va a tener un atributo que va a ser su fitness, la métrica por la cual está siendo evaluado el fitness. Bueno, el modelo por el que está siendo entrenado y el tipo de modelo. Vean que acá el modelo, el código está armado para ser lineal, logístico o random forest, ¿sí? Y el tipo de modelo si va a ser una regresión o una clasificación, ¿sí? Nosotros lo único que vamos a hacer es pasarlo como parámetros después acá en el método, por ejemplo, y él internamente, dependiendo qué parámetros nosotros le pasamos, él va a hacer el entrenamiento, ya sea por random forest o va a ser una regresión logística, dependiendo qué es el problema que nosotros estamos buscando, ¿sí? Tiene los métodos para evaluar los individuos, ¿sí? En base a los datos que nosotros le pasemos, él hace el entrenamiento. Recuerden que cada individuo acá es un modelo, ¿sí? Es un modelo que puede ser una regresión, que puede ser un clasificador, puede ser, bueno,
regresor o un clasificador. Y la topología puede variar, sí, o sea, nosotros elegimos alguna de las que está disponible para esta implementación que alguien hizo, ¿sí? Entonces no hay que perder de vista eso. El individuo es un modelo que se le entrena. Y en base al entrenamiento de los conjuntos que nosotros le pasamos como train y como test, evaluamos su rendimiento y en base a su rendimiento, esa es su métrica y qué tan bueno es ese individuo, ¿sí? Bueno, es bastante larguito, pero es porque está bastante explicado cómo hacer la implementación si queremos utilizar cada uno. Este acá el de individuo, por ahí no vale la pena tanto detenerse porque después la clase población es la que se encarga de generar las instancias de los individuos y de pasarle los valores y él solito hace todo, ¿sí? Pero está muy bien detallado, quiero que por ahí se lleven esto que está muy bueno, cómo hace la comparación de los parámetros que recibe, si están bien, si no están bien, lanza una excepción y demás, ¿está? A ver qué otra cosa podemos usar en el Max. Bueno, ahí tiene todos sus correspondientes métodos. Así que, de vuelta, si alguno quiere leerlo detenidamente al individuo, puede hacerlo. Por el momento, nos quedamos solo con esa información. Bueno, clase población, de vuelta, tiene la misma estructura. Así la persona que codificó esto utilizó la misma manera para explicar cada uno de los atributos y los parámetros que recibe la clase población. En este caso, vean que acá ahora sí él ya recibe una cantidad de individuos, número de individuos que va a tener la población, especifica el número de variables que va a tener cada uno de los individuos, que estábamos hablando de que si tenemos un genotipo de 10, por ejemplo, tenemos que pasarla acá a la población y especificarle eso. De vuelta tiene nmax, nmin, que son los que se le va a pasar a cada uno de la clase individuo después. Y bueno, tiene una serie de atributos internos, digamos, que ahora vamos a ver bien cuando hagamos una implementación, ¿sí? Tiene muchísimas, está todo igual bastante explicado. Son muchas y bueno, hay que sentarse a leer un poquito. El ejemplo, y que es una de las cosas importantes que vamos a usar ahora más abajo en una celda, es para instanciar un objeto población, llamo a la clase población y le paso esta serie de parámetros. Número de individuos que quiero, número de variables, o sea, de genes que va a tener el cromosoma de cada individuo, el número máximo que quiero que tome, número mínimo, y bueno, el verbose es para que muestre el proceso, ¿sí? Me vaya dando información de lo que va pasando durante la creación y demás del objeto población. ¿Sí? Una cosa importante, digamos, de esta población hay un método que se llama optimizar población, creo que se llama. A ver, ¿dónde está? Hay una explicación igualmente de qué. Vean que tiene métodos que son internos, que es para cruzar individuos, ya está todo implementado. Él recibe, por ejemplo, el método de cruce uniforme por defecto, pero nosotros le podemos pasar otro tipo. Vean, acá está método de cruce, está uniforme y punto simple. Nosotros solamente le pasamos como un string, ¿sí? Él internamente hace el cruce, ¿sí? Entonces, por ahí esto vamos a saltar porque si no va a ser muy agobiante ver todo eso y uno piensa, ¿qué es? ¿En dónde se metió, no? Bueno, estoy encontrando el que es optimizar, crear nueva generación. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un método que es crear nueva generación. Vean que el método de selección es el tournament, o sea, el por torneo, que era el tercero que vimos. Vean que está ruleta, rank y tournament, ¿sí? De vuelta, son parámetros que le pasamos a la instancia. O sea, cuando instanciamos a la clase, le pasamos ese y eso va a utilizar como criterio de selección, ¿sí? Acá, si ustedes ven, hay algo que se llama elitismo. Eh, Básicamente emula lo que nosotros estamos hablando siempre de la evolución y demás.
Algo de élite es que pertenece a un grupo selecto, ¿sí? Básicamente la definición de élite es eso. Acá lo que nosotros hacemos es, bueno, el elitismo es de el 0,1% de mis individuos, que vendría a ser el 10%, mantenerlo en la población siguiente, o sea, la generación siguiente, ¿sí? Es como son los mejores, están en la élite, mantenerlo en la próxima generación, sí o sí. ¿Sí? Eso sería el elitismo. Eso es como para asegurar que yo no estoy eliminando los que son buenos, no los elimino, ¿sí? Los trato de mantenerlo el mayor tiempo posible durante las generaciones, ¿sí? Un elitismo muy alto tampoco es bueno, un elitismo muy bajito puede ser que yo tenga soluciones prometedoras que son eliminadas, ¿sí? No sé si me siguen más o menos cuál es la idea. La nueva generación, eso uso todo internamente, a ver, optimizar. Este acá es el que me interesa, ¿sí? Cuando nosotros apliquemos esto y hagamos una instancia de una población, que cuando creemos la población, uno de los métodos que vamos a usar es optimizar, ¿sí? Optimizar es básicamente, bueno, iniciar el proceso de pasar la población por cada una de los operadores, o sea, pasar por los operadores y generar las nuevas generaciones, ¿sí? Hay varios parámetros que recibe los datos de entrenamiento que va a utilizar, los datos para hacer la comparación, el target, tipo de modelo, métrica, cuántos cross validation en cuánto va a dividir, digamos, el set de entrenamiento para hacer las validaciones cruzadas dentro del entrenamiento del modelo, con qué tamaño van a ser, en este caso son 5 de 0,2, es decir, divide a los datos de entrenamiento en 5 para hacer la validación cruzada internamente, que eso, si recuerdan, era para evitar overfitting de los modelos. Esto está todo implementado acá. Este CBSID que ven acá es una semilla, que es un valor que se utiliza para generar los números aleatorios para hacer las divisiones acá internamente. Se lo deja fijo en 1, 2, 3 por un tema de mantener siempre, si bien es una generación de números aleatorios, lo que nosotros queremos es que en cada ejecución que nosotros hagamos de acá en el futuro mantenga la misma secuencia de números aleatorios, ¿sí? Si yo cambio acá por un 5 o cualquier otro número, la secuencia de números aleatorios va a ser diferente, van a ser aleatorios, pero van a partir de esas semillas, ¿sí? Entonces, si yo le paso un 5 y me genera una determinada secuencia de números, la próxima vez que ejecute esta celda y ya recibe un 5 de vuelta, me va a generar esa misma secuencia de números, ¿sí? El número de generaciones que estábamos hablando, nosotros queremos, por ejemplo, un máximo de 50. El método de selección que podemos usar Tournament, o vimos que estaba rank o ruleta que le llamo. Cuando aparece así es porque él va a recibir por defecto ese, o si no, si nosotros especificamos, él va a tomar el que nosotros pasemos, ¿sí? Y tiene las correspondientes excepciones para avisar si, por ejemplo, escribimos mal. Si ponemos alguna palabra mal, va a saltar excepción y decir, no, acá tuviste un error porque estaba esperando, por ejemplo, el método de selección tournament y me pasaste cualquier otro string, digamos. Bien, vamos un poquito al código, porque si no, esto se hace muy engorroso. Acá está breve contexto del modo operación. Eh, Vamos a repasar un poquito lo que estábamos viendo. Dice, aunque existen variaciones, algunas de las cuales se describen a lo largo de este documento, en términos generales, la estructura de un algoritmo genético para la selección de predictores sigue los siguientes pasos. Crea una población inicial aleatoria de P individuos. En este caso, cada individuo representa la combinación de predictores, era lo que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, bueno, hacemos una población inicial de 10 individuos, me va a generar 10 soluciones posibles aleatorias, en donde va a tener valores de 0 y 1, y eso se traduce en si va a tomar esa columna o no para pasarla al modelo para el entrenamiento, ¿sí? Una vez que cada uno de los individuos, cada una de las soluciones, cada uno de los modelos que tenemos, le pasamos por un proceso de entrenamiento, hacemos un proceso de evaluación y medimos sus fitness. De vuelta, cómo está implementado esto, él automáticamente, dependiendo qué modelo usamos, y él establece con qué métrica tiene que medir, ¿sí? Bueno, tercer paso, crea una población vacía y repite los siguientes pasos hasta que se hayan creado P nuevos individuos.
selecciona a dos individuos de la población existente donde la probabilidad de selección es proporcional al fitness, bueno, ahí vas haciendo la explicación más o menos, los cruza, aplica un proceso de mutación, era todo lo que estábamos viendo recién, y añade el nuevo individuo a la nueva población. ¿Sí? Hay diferentes formas de hacer esto, de vuelta que este, cómo está implementado este, y reemplaza la antigua población por la nueva. Fíjense que este inicia una población nueva en base a los padres, digamos. Entonces, por eso introduce esta idea de elitismo, de decir, manteneme los que son buenos, por lo menos una generación, porque puede que, para no perderlos, digamos. Acá dice, los siguientes apartados se describe cada una de las etapas del proceso para finalmente combinarlas todas en una única función. Esto acá lo pueden leer, básicamente es lo que es población, fin y todo eso, varias cositas de acá están plasmados en el PowerPoint, digamos, para que ustedes no tengan que leer todo este texto. La idea era hacerlo lo más gráfico e intuitivo posible, ¿sí? Así que, pero si alguno quiere leer para que lo quede más claro, buenísimo. Básicamente acá lo que está haciendo un repaso también es de qué métodos ofrece, digamos. Y ahora sí vamos al ejemplo práctico. De ese Calem dataset, o sea, nosotros traemos, hay ciertos datasets que ya están armados en ese Calem para hacer pruebas. Uno es el de Iris, que yo no sé si ustedes llegaron a ver anteriormente en algún problema de regresión. Estos son datasets ya de, digamos, de juguete, digamos, para hacer pruebas en distintos modelos. Es un conjunto de datos que son de flores, si no me equivoco, y tiene ciertas características, cuatro características creo, para definir entre tres tipos eh, de flores. ¿Sí? Entonces, básicamente sirve para hacer, se lo puede usar para clasificación, también se lo puede, no, sí, para clasificación. Bueno, en primer lugar, ¿qué hacemos? Llamamos a la clase población, instanciamos un objeto. ¿De qué manera? Llamamos a población y le pasamos los parámetros correspondientes para que el constructor pueda generar esa nueva instancia, ¿sí? Entonces tenemos la cantidad de individuos que vamos a querer, la cantidad de variables que va a tener, n máximo, n mínimo, n max estricto y verbose, ¿sí? Con esto crea al objeto población. De vuelta, vean que este n individuos es un hiperparámetro, ¿sí? A priori nosotros no tenemos un valor exacto para decir, bueno, vamos a ir con esto. Eso ahí pasa por ustedes si quieren ir probándolo con 10, con 20, a ver si tarda mucho, si no tarda mucho, si conviene poner tantos individuos, si conviene hasta cuánto sería el mínimo. Esas son cosas que ustedes pueden ir testeando, digamos, en base a experiencia. Y el número de variables van a ser la cantidad ¿cómo es? De genes que va a tener el genotipo del individuo. Que en este caso, si nosotros tenemos el dataset que yo le estaba diciendo que era de las flores, tenemos cuatro columnas, es decir, cuatro características, entonces tenemos cuatro variables. El número máximo es 3 y el número mínimo es 2. ¿Qué significa esto? Que cuando esté haciendo, y como no es tan estricto, puede que algún individuo tenga todos unos, 1, 1, 1, 1, pero lo ideal sería que como máximo tenga 3 unos y una columna que esté desactivada, y como mínimo que hayan dos columnas que estén habilitadas y dos columnas deshabilitadas. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Ahora bien, población.optimizar es básicamente el método para iniciar el proceso que estábamos viendo en la filmina de pasar una población inicial a través de todos los operadores. ¿Sí? Está resumido acá como optimizar. ¿Qué recibe? Recibe bastantes parámetros. Recibe un conjunto para entrenamiento y recibe un conjunto para hacer la predicción. ¿Sí? Entonces, el objeto Iris, que cargó ya el dataset Iris, que ya está convenientemente armado, porque es directamente de CKNet, lo que nosotros hacemos es pasarle el conjunto de datos que van a generar la predicción y tenemos el Iris Target para hacer las comparaciones y evaluar el modelo, ¿sí? El Cross Validation en 5, entonces el Test Science 0.3, que era lo que estábamos hablando hace un ratito, y acá lo importante es estos parámetros que se le pasan, ¿sí? Si ustedes van a la documentación más arriba, nosotros tenemos tipo de modelo, puede ser
clasificación o regresión. En nuestro caso es una clasificación. El modelo, tenemos Random Forest, si no la alternativa vendría a ser una regresión logística, que no hay que ver bien ahí en la documentación cómo se le especifica que queremos usar esa, bajo qué métrica. En este caso es una clasificación, podemos hacer por accuracy, podemos hacer por precisión, creo que está disponible ahí, por F1 Score creo que también está disponible. Ahí hay que entrar a leerlo nomás cuáles son los parámetros que acepta optimizar. Número de generaciones 50, RFN Estimators. Ese no estoy recordando qué era. A ver si lo buscamos por acá. RFN Estimator es el número de árboles en los modelos Random Forest. ¿Sí? En este caso, como yo estoy haciendo un Random Forest, yo le especifico cuántos árboles quiero que tenga el bosque. Por defecto creo que está igual en... no, por default es 100. En este caso se le especificó la mitad, 50. Método de selección por torneo, método de cruce uniforme, elitismo de 0.01. Vean que el 1% más va a quedar como élite y va a perdurar en la próxima generación. La probabilidad de mutación es del 10%. La parada temprana es lo que estábamos hablando de que si hay una convergencia antes de una... O sea, si no hay una variación en el fitness de los individuos durante alguna generación, la corta, ¿sí? Para no seguir haciendo un cómputo innecesario, ¿sí? Y tolerancia para 0.01. Bueno, yo ya ejecuté esto, no sé si ustedes están trabajando sobre el notebook. Si ustedes ejecutan, esto va rapidísimo, bastante rápido. Como nosotros tenemos el verbose, digamos, activado, lo que va a hacer es mostrar que va avanzando la optimización en la generación 0, genera la generación 1, la 2, la 3, la 4, 5 y 6. Y acá dice, algoritmo detenido en la generación 6 por falta de cambio absoluto mínimo de 0.01 durante 5 generaciones consecutivas. ¿Sí? No encontró alguna mejora en los fitness de los individuos, entonces ya corta la evolución, por así decirlo. ¿Sí? Informa cuál es la duración de la optimización. El número de generaciones fue 7. La secuencia óptima fue false, 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 true. Predictores óptimos es el 3. Valor de métrica óptimo 0.96. ¿Qué quiere decir todo esto? Y significa que de ese dataset iris, en donde yo tengo 4 columnas, las 3 primeras prácticamente no me aportan nada de información. O sea, la varianza que aportan los otros dos es muy chica que yo puedo sacrificar, por así decirlo, ¿sí? Entonces, tomo solo la cuarta columna y con esa cuarta columna yo estoy logrando una accuracy de 0.96, que es muchísimo. Ahora bien, uno dice, bueno, pero si yo podría por ahí sumarlo un poco más usando las 4, porque no uso las 4, o usar 2. Pero bueno, este es un ejemplo muy sencillo que tiene 4. Pero supongamos que tenemos 10 nomás, ya tenemos, por ejemplo. Lo que permite este acá es tratar ya de eliminar las características que están introduciendo, por ejemplo, multicolenialidad al modelo, digamos, y no están aportando nada nuevo, digamos, para la predicción, ¿sí? Entonces, ahí por ahí está la potencia de utilizar los genéticos. Aparte, son bastante rápidos y si bien esto acá es una implementación que utiliza regresión y clasificaciones que ya están armadas, uno puede hacer modificaciones a esto y hacer optimización, por ejemplo, eh, de la búsqueda de hiperparámetros para una red neuronal, ¿sí? Número de capas y demás, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos print población, me repite información para ver cuáles son las columnas que seleccionó, cuál es el fitness óptimo, da alguna información de cómo fue el fitness del mejor individuo durante las generaciones. Vean que el aleatorio que sugirió en un principio tuvo este rendimiento y después en la próxima generación ya el mejor individuo que se logró
ya fue teniendo un fitness mayor, y vean que acá, a partir de la generación 3 se mantuvo el fitness, y es por eso que después de un par de generaciones ya no siguió más, porque consideró que hubo una convergencia, ¿sí? Esta acá es con la frecuencia con la que fue seleccionado ese predictor en los individuos. Vean que la 3, que era la que estamos diciendo que aporta muchísima información, fue ampliamente elegido, repetido, por así decirlo, en cada individuo. Y bueno, ejemplo de clasificador sencillo para constatar los resultados. Lo que vamos a hacer ahora es llamar a los métodos correspondientes para poder hacer la carga de los datos y hacer una evaluación de los modelos con los fitos recortados, tal cual como habíamos dicho, digamos, ¿sí? Vean que acá yo estoy llamando y genero un X-train y un X-test con el train-ten split de todo el conjunto de datos, y aclaro de vuelta, de todo el conjunto. Realizo el entrenamiento del árbol con el Decision Tree clasificador, el árbol de decisión clasificador, y genero mi objeto, lo entreno con los datos de entrenamiento, genero la predicción y genero un reporte, digamos, del rendimiento de ese modelo, ¿sí? Ahora bien, esta acá es lo más importante. Vean que acá tenemos una matriz de confusión, y fue bastante bien el modelito que hicimos con los árboles de este dataset, que es bastante chiquitito y bastante purgado, ¿sí? Vean que prácticamente le pegó a casi todo, la diagonal principal 14, 17 y 12, y tuvo dos errores, digamos, acá tenemos un uno y un uno, ¿sí? Bastante bien igual. Va, muy bien, en realidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hacemos un nuevo modelo, un nuevo árbol, pero esta vez solamente con la columna que nosotros identificamos, que es la que mejor representa la varianza de los datos, ¿sí? Que encontramos a través del algoritmo genético? Vean que acá le estoy pasando a Iris Data, le estoy pasando todas las filas, pero ahora solamente la última columna, a un reshape, le paso a X, eso me genera los X-train, los X-test, genero un nuevo modelo que se va a llamar Tree Classic CLF-AG, porque es del algoritmo genético, hago el entrenamiento, hago la predicción, genero un reporte, genero una matriz de confusión, y vean que en este caso le pegó, solo en uno le falló. Es más, fue mejor que el modelo inicial que recibía las cuatro características, ¿sí? Acá hay una aclaración, ahora utilizo un predictor en lugar de cuatro y el modelo funciona mejor. Confunde una observación en lugar de dos, y dice no siempre ocurre de esta manera, pero en el flujo de los datos de entrada es donde está la ganancia, por así decirlo. Puede testear en otros modelos de predicción. Este lo saqué con el notebook que le había dado en RNA, esto dejó Access, ¿sí? De vuelta, puede que el modelo no sea tan bueno como el que recibe todas las características, puede darse eso, pero quizás el costo de todo el flujo de datos que le estamos pasando y el tiempo de inferencia puede ser significativo, entonces yo sacrifico un poquito de precisión, pero le estoy pasando menos cantidad de datos, y por ende va a ser más óptimo mi proceso de inferencia. Bueno, hasta ahí me siguen, están todavía ahí, pero hablé bastante. El código es bastante larguito, pero la implementación es bastante sencilla e invita a tocar y probar ahí, ejecutar, está bueno para probar. La recomendación, que por ahí lo que yo hice que me parece más cómodo, es yo ahora en esta pantalla que le estoy mostrando, estoy en el notebook, pero en otra pantalla justo tengo en el Visual Studio, tengo el mismo notebook, y ese me permite comprimir las funciones, los métodos, buscar más rápido las variables para ver qué significa cada una, porque hay veces que uno tiene que mirar a ver en cuál está por default, si lo dejo por default o si le paso un parámetro, qué valores puede recibir.
por ejemplo, qué tipo de modelo recibe regresión o clasificación, o modelo recibe lineal, logístico, o random forest, por ejemplo. ¿Sí? Eso está todo en los comentarios del método, ¿sí? Entonces, por ahí los que ya están avanzando con su proyecto final, esto acá es bastante fácil de reciclar. Ahora estamos usando el de Iris, ¿sí? Pero acá yo le agregué esto al final ahora, que es ejemplo con regresión, resistencia de cemento. Si ustedes recuerdan, en una clase anterior nosotros habíamos visto en regresión múltiple un cálculo del hormigón, ¿sí? Tenía varias columnas, estaba bastante purgado el dataset, eran todo columnas numéricas, entonces estaba buenísimo como para probar cosas de regresión múltiple. En este caso, lo que, lo que hace acá es, hay muchísimas celdas que están recicladas de ese notebook. Básicamente hago la descarga de los datos, descomprimo, guardo en un objeto data frame de pandas, que le llamé hormigón-df. Acá podemos ver de vuelta qué eran los valores, tenían todos valores flotantes en estas características. Borra los duplicados, tengo cierta información, no hay ningún nulo, tengo acá una descripción, digamos, esto era todo como para tenerlo ahí, para que ustedes lo vean más. ¿Qué es lo importante acá? Estos son todos reciclados del anterior y teníamos un mapa de calor que básicamente eran las correlaciones que existen entre las variables, ¿sí? Entonces por ahí hay casos en donde nosotros tenemos una alta multicollinealidad o sea, hasta se acerca uno o se acerca menos uno, dos variables predictoras, y bueno, una es candidata a irse, digamos, porque no está aportando nada nuevo al modelo, ¿sí? No está aportando nada de varianza. Es prácticamente el mismo comportamiento que la otra. Entonces, esto acá puede ser puede variar un poquito. Es más, si tenemos más columnas, estas son poquitas, esto se puede hacer un poquito más engorroso, ¿no? Identificar cuáles puedo eliminar y demás. Entonces, una de las alternativas puede ser utilizar los algoritmos genéticos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a generar nuestro dataset X y nuestro Y. Acá básicamente es eliminar la columna target, y acá en este caso es tomar la columna target y guardarla en Y. De ese canal preprocessing traemos el estándar scaler, que recuerden que el estándar scaler es para hacer un escalado de los datos, ¿sí? En este caso, utiliza la media y la distribución y la desviación estándar para hacer los cálculos, ¿sí? Instancio el objeto, llamo el objeto y hago el reemplazo correspondiente en el nuevo data frame, ¿sí? Esto ya está todo normalizado. Hago la división ahora en xtrain, xtest, ytrain y test. Verifico el tamaño de los datasets. Y ahora vamos a lo que nos importa. Por ejemplo, tengo la población, le voy a llamar población hormigón para diferenciarlo. Llamo a la clase población. Establezco acá, por ejemplo, 20 individuos. Mi número de variables ahora es 8. ¿Sí? Vean que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este era nuestro target, ¿sí? Acá también se puede. Entonces, en nuestro cromosoma ahora tenemos 8 casillas, ¿sí? Queremos que como máximo tome solo 3, como mínimo 2. N más no está estricto. Y ahora lo que vamos a hacer es el proceso de optimización. Le pasamos en los datos de entrenamiento tanto el xtrain como el ytrain .values, porque él recibe solamente la parte numérica. ¿Sí? Acuérdense que xtrain es un objeto data frame y train también. Ahora con el .values lo que hace es entregarlo con formato N de array de NumPy. El tipo de modelo ahora ya no es una clasificación, sino que va a ser una regresión. Acuérdense que esto acá era una regresión múltiple, que yo estoy tratando de predecir el valor del CSMPA. Entonces, es una regresión. El modelo que va a utilizar un random forest, la métrica que va a utilizar,
el número de generaciones que quiero, el método de selección, elegí por torneo, método de cruce uniforme y a ejecutar. Cuando ejecuta, el mejor individuo luego de 7 generaciones fue este. Dice true, true, false, false, true, true, false, true. ¿Qué significa esto? Básicamente nos está diciendo que, bueno, el mejor que obtuvo después de todo de este proceso de optimización de la población fue el que toma las primeras dos columnas, la tercera y la cuarta no la toma, la quinta y la sexta sí, y finalmente la última también la toma. ¿Sí? Los predictores óptimos 0, 1, 4, 5 y 7. Evaluación. Acá está de vuelta la gráfica de cómo fue evolucionando los individuos. La frecuencia con la que fueron seleccionados, vean que la columna 7 es bastante importante para hacer la predicción del valor del final, digamos. Es un atributo bastante, una característica bastante importante. ¿Sí? Bueno, acá lo que hace es modelo con todos los predictores, lo que va a hacer es generar un nuevo modelo, una instancia de un modelo de Random Forest y bueno, a ver qué tal es el rendimiento. Eh, Acá era con todos los predictores, ¿sí? Con todos los predictores y a ver qué pasó acá. A ver dónde está. Bueno, había riesgo de que esto al final no ande porque agregué ahora lo último antes de comenzar, porque la idea era que ustedes puedan ver las dos facetas, ¿sí? Uno fue utilizado el algoritmo de genético para una clasificación y en este caso es tomar la regresión múltiple y evaluar cuáles son las características más... Gracias. Axel, vos estás ahí como un ángel de la guarda, ¿no? Estás ahí. Gracias. Sí, obvio, obvio. Esa es la idea. Esa es la idea, es una herramienta más para el proceso de selección de características, ¿sí? Entonces, si están haciendo un modelo de, bueno, ya sea de clasificación o de regresión, utilizando esto, pueden tratar de hacer una extracción de características que sea la más importante y que tenga mayor relevancia en el modelo, digamos. Bueno, eh, siguen ahí, están probando, están trabajando con el... No, no, esa última parte no va a estar porque yo la agregué ahora hace un ratito. Esto hay que arreglar un poquito porque está medio feito y ahí le digo a Axel para que se actualice. Bien, bien.
Bueno, yo recién me mareé también acá, la importación, o sea, me había mareado y por suerte estaba Axel ahí, detrás. Bueno, esto acá es cuestión que ustedes prueben, vean, experimenten un poquito. De última se le deja esta última parte ahí a mano como para ver cómo se importa con el dataset que ustedes están trabajando. Igualmente, eh, no hay nada muy raro, digamos, cuando uno hace la importación del dataset que está utilizando, si hace un proceso de escalado, después lo que hace es dividir entre intes y una vez que lo pasa acá al método de optimizar, hay que tener esta precaución nomás de que él recibe objetos NumPy, porque ese kernel internamente que está trabajando dentro acá necesita recibir en esta forma. Y bueno, después acá es cuestión de experimentar, tener cuidado que si tienes una regresión, poner en tipo de modelo de regresión, identificar qué modelo quiere usar, eso está todo detallado en el método de la clase población, el método optimizar de la clase población. Y bueno, y acá están tournament y uniforme, que son las cuestiones que estábamos hablando en la teoría, ¿sí? Así que yo creo que con la teoría que vimos hoy y con esto acá se puede. Sí, básicamente acá, bueno, esto está en reciclado de del notebook de regresión múltiple que estaban usando, que usaron en las clases anteriores. Esta acá textualmente es la misma celda que se hace dataset desde el repositorio en Drive. Se llama, con, ¿cómo es? Con esta de la consola, digamos, llamo y hago la descarga del punto zip directamente desde este link que es de Drive. Descomprimo y una vez que descomprimo, acá en mi espacio de trabajo, como yo descargué dataset hormigón.zip, hago la descomprimo y lo único que tenía dentro era dataset-hormigón-regresión CSV y con el método readCSV de pandas cargo y creo un data frame que le llamé hormigón DF y ahí ya puedo empezar a trabajar. Ah, bueno, eso ahí es una cuestión de si ustedes tienen un objeto, o sea, tienen la carpeta .zip en su drive, pone. Ah, bueno, si ustedes tienen un grupo paralelo ahí que están hablando, básicamente sí hay que cambiar acá la estructura. Esto acá es drive.com, export, download, y acá cuando empieza ID, ahí sí va el ID de su archivo, y acá es confirmte, esto acá va textual, y ahí funciona. ¿Sí? Va a hacer la descarga del zip y va a descomprimir. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. No, sí, sí, si es el link directo no va a funcionar. Sí.
Sí, esta clase está siendo grabada ahora. Igualmente creo que ya estamos, ya podríamos cortar con lo que es genéticos, cortamos la grabación y vemos un poquito eso lo que le había comentado que armé, que no tiene garantías, pero está armado. Bueno, voy a cortar la grabación de este.